Bueno, vamos empezando. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Sobrevivieron al parcial? Sí, por suerte, profe. Silencio de radio. ¿Fue un poco áspero? Profe, sí, yo más que nada personalmente tuve problema con el tema del tiempo, la verdad. Bueno, eso lo Ya la tienen que primera plantear. parte, Sí, se lo tienen que sí, después, plantear a los asistentes, porque es también. no te como era un comentario, como habías preguntado un No, comentario, no, sí, después voy a hablar está con el bien. Me profe. interesa saber tener un feedback de ustedes, porque la verdad es que todo esto es nuevo para nosotros y, digamos, el tema del tiempo con esto de Internet es re complicado. Nosotros teníamos muy afinado lo otro y acá, bueno. Claro, claro. De todas maneras, bueno, ahora tienen los que no les fue bien el recuperatorio y bueno, yo voy a hablar con la asistente para ver mejorar esto del tiempo, ¿sí? Yo los entiendo y se los creo, ¿eh? Porque nos pasa con los finales también. O sea, uno propone una cosa y después ve que en la práctica las cosas no son como uno las piensa. La idea Yo no es. me trabé un poco con el ejercicio 2 y me No quedó sé uno sin cómo es, hacer. no los vi yo los parciales, no los vi. Bueno, no importa, o sea, lo que voy, me trabé con un ejercicio, tuve un tiempito más de lo que tenía que estar y me quedó uno sin hacer completo en la primera parte. Entonces ahí yo estaba medio condicionado. Sí, sí, ahí ya no tenés mucha chance. A ver, sí, capaz que está pensado para el que no se traba nunca y uno debería dejar un margen, porque a todos nos puede pasar de equivocarnos y tener que volver atrás. En los presenciales esas cosas se tienen en cuenta, pero bueno, en esto es un poco más complejo. Eh, de todas maneras, la idea no es perjudicarlos ni que no cursen, o sea, nunca. El porcentaje que aprobó es bajo, no es normal en esta materia que apruebe tan bajo porcentaje, así que bueno, en el recuperatorio supongo que esto se tendrá en cuenta y no, digamos, si hacen la práctica y, y van a consulta o se conectan en consulta, deberían aprobar los parciales. No, profe, al menos a mí lo que me pasó es que si bien había hecho toda la práctica, en el tema del tiempo no llegaba nunca. Me pasó lo mismo que al chico anterior. Me trabé más o menos un ejercicio y cuando me di cuenta me quedan 10 minutos para hacer uno, toda la apurada, y Claro. seguramente me salió mal por un tema de número. Bueno, vamos a repasar un poco eso. A ver, mañana creo que los muestran, ¿no? Mañana. Y la idea es que pregunten bien, o sea, si no tienen algún agujero en los conceptos, porque, o sea, condición necesaria hacer la práctica, condición suficiente entenderla, ¿sí? O sea, no siempre que uno haga la práctica implica que entendió cómo se hace el ejercicio. O sea, esta es una materia que donde le cambiamos algún ejercicio, si no tenés el concepto, por ahí haces agua. No digo que sea el caso de ustedes, pero bueno, hay que analizar esas cosas, ¿sí? Las prácticas yo sé que son largas y sé que lo de diagramas es muy largo, pero bueno, de acá el recuperatorio, ¿qué día es? ¿Lo cambiaron o no? El 13. El 13, bueno, tienen un tiempo, ¿no? Para ponerse a tono al que se va a recuperatorio. Tampoco abandonen la materia porque después se enganchan con el segundo parcial, que viene no me acuerdo qué fecha, y van a estar atrasados, porque la idea cuando uno pone fechas de recuperatorio o de parciales es para que el próximo parcial no los encuentre atrasados. Bueno, vamos a empezar la clase. Hoy vamos a empezar, voy a compartir pantalla, con esfuerzo axil, ¿sí? Yo hice, como suelo hacer, unas diapositivas más resumidas, que está el apunte de Claudia, que es completo, ese tiene todo, digamos que el apunte sería, a ver que se los muestro, creo que es este apunte, ¿sí? Que tiene todos los temas. Yo lo dividí por ahora en dos, pero falta una tercera transparencia que sería la semana que viene. Simplemente el material es el mismo, resumido, para poder escribir en el apunte, ¿sí?
Así que vamos a trabajar con este, que sería la primera parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer en lo que sigue en la materia? Nosotros vimos que hay 6 esfuerzos, ¿sí? 3 que serían los que se lleva la chapa y 3 serían los que se lleva la placa, digamos. Algunos autores analizan todo junto, todos los esfuerzos juntos, y calculan las tensiones y deformaciones debidos a esos esfuerzos. Es un poco más complejo, eso es ir de lo general a lo particular. Nosotros vamos a hacer cada esfuerzo por separado, no son 6, son 4 en realidad, porque hay 2 cortes y hay 2 momentos flectores, así que nos quedamos con 4, que es axil, torsión, flexión y corte. Esos 4 esfuerzos los tratamos por separado y después aplicamos el principio de superposición que dimos en la clase anterior, donde dijimos que bajo ciertas condiciones en esta disciplina vamos a aplicar el principio de superposición, salvo algunos casos en los que no se pueda, pero en general lo vamos a aplicar. Por lo tanto, nosotros vamos a ver esfuerzo axil solo, ¿sí? Vamos a ver una introducción, vamos a ver qué tipos de elementos en la práctica tienen esfuerzo axil puro o combinado, vamos a analizar las deformaciones, vamos a ver qué hipótesis se aplican, y las fórmulas básicas. Con esas fórmulas básicas ya podríamos hacer la práctica de esfuerzo axil, al menos la primera parte. Entonces, acá definimos, estas son cosas que por ahí puede aparecer en alguna pregunta de un final de teoría. ¿Qué es un esfuerzo axil? Si está aislado, si está solo, es el caso cuando tomamos una barra y de un lado de una sección hacemos una reducción de fuerzas y se reduce a una fuerza axil. Cuando digo axil es según el eje de la barra, ¿sí? En el sentido del eje de la barra. En este caso se llama X, este sería el centro de masa o el centroide de la figura, y lo que vamos a hacer es llamar, eso ya lo vieron en reticulados, cuando un esfuerzo axil, porque reticulados es un caso clásico de esfuerzo axil, cuando es mayor que 0 saliente de la sección, la vamos a llamar tracción, y cuando es entrante o negativa, la llamamos compresión, ¿sí? Si N, el esfuerzo normal, aparece con otros esfuerzos, aplicamos, como les dije, superposición, ¿sí? Que es un principio que vamos a utilizar con frecuencia. En reticulados, en vez de llamarla N, se la suele llamar T, pero es un problema de nomenclatura, nada más. Nosotros, como el esfuerzo normal lo llamamos N, seguimos con la N. Cuando hay compresión hay que tener un cuidado. Las fórmulas que vamos a ver valen para cuando los elementos son cortos, de longitud corta. Si son más largos, ya vamos a ver en el último tema de la materia que hay que verificar frente a la estabilidad del equilibrio, ¿sí? O sea que por ahora nosotros nos desentendemos de esta parte, que habría que verificarla si el elemento tiene cierta longitud o esbeltez, que vamos a definir más adelante. Bueno, vamos a ver qué elementos en la práctica tienen esfuerzo axil puro o combinado, ¿sí? En general las barras sólidas de ejes, ¿sí? De ejes longitudinales rectos, los cables están sometidos al esfuerzo axil, los resortes. Las barras de reticulado, ustedes ya las vieron, las barras de reticulado, ¿sí? El modelo que utilizamos es de esfuerzo axil puro, aunque en ciertas condiciones puede aparecer alguna flexión, ¿sí? Porque esto que ven acá es una chapa nodal, no es exactamente una articulación de momento nulo, pero en los momentos que puedan aparecer acá por el empotramiento en esta chapa se van rápidamente y prácticamente la barra está sometida a axil puro. Después en las bielas de un motor, la biela es un
caso clásico de esfuerzo axil. Acá tienen un elemento que trabaja con fuerzas axiles, que es el tren de aterrizaje. Hay elementos, esto es un modelito nada más, pero un elemento rígido sostenido por bielas y con algún otro vínculo, estas bielas están sometidas a esfuerzo axial. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno. Sí, se escucha. Hay muchísimas estructuras donde aparecen los esfuerzos axiles. Acá tienen partes de puente. Este arco puede llegar a tener solamente esfuerzo axil. Estos elementos puntales que están aquí. Este es el puente de la Mujer de Buenos Aires, en Puerto Madero. Estas riendas, estos tensores, o venques se llaman, o vientos también se llaman, están sometidos a esfuerzo axil. Estos cables, el puente, este es el puente de San Francisco. Este cable es un cable principal y de él cuelgan estos verticales que se llaman péndolas. Las membranas, bueno, acá hay puntales y tensores que están sosteniendo a esta membrana, que es una silla de montar un paraboloide hiperbólico, y esta membrana, si es delgada, está sometida a esfuerzos axiles, y algo vamos a ver de eso. Bueno, esto también es otra membrana. Estas son membranas textiles, ¿no? Funcionan todas traccionadas y funcionan con cables. Esto es el estadio de Múnich. Funcionan con cables, pero a su vez la tela está sometida a esfuerzos axiles. Los recipientes a presión también están sometidos a esfuerzos axiles. Y bueno, hay infinidad de estructuras que lo van a tener, y en definitiva, nosotros cuando se identifique un esfuerzo axil, porque ustedes calculan los esfuerzos, vamos a tener que trabajar con las fórmulas que vamos a ver hoy para calcular las tensiones y las deformaciones de la estructura debidas a ese esfuerzo axil. Primero lo que vamos a hacer es una observación que hicieron investigadores hace siglos, de cómo se deforma una barra. Esto es una barra rectangular, de sección rectangular, de cierta longitud, que la tengo fija en la base y la estiro con una fuerza P, ¿sí? Pero previamente se le dibujó una cuadrícula de rayas horizontales y verticales que forman cuadraditos, ¿sí? Cuando se le aplica la fuerza, se observa que hay zonas cercanas a la base que está empotrada, o cercanas a la carga, o sea, donde hay una cierta perturbación, donde las rayas se curvan, ¿sí? O los cuadrados se hacen rectangulares, o se hacen trapecios. Y hay una zona central donde la cuadrícula no se modifica, ¿sí? A lo sumo, perdón, la cuadrícula no, las rayas verticales se mantienen horizontales, y los cuadrados se pueden convertir en rectángulos, pero lo importante es que estas rayas horizontales siguen siendo paralelas y horizontales. Por supuesto estamos hablando de deformación elástica, ¿sí? ¿Alguien recuerda qué era una deformación elástica? Sí, que cuando se deja de aplicar se esa estira y fuerza, vuelve como a la normalidad. Bien, no queda ninguna deformación permanente, ¿sí? Otra cosa que vamos a trabajar es con los materiales que cumplen con la ley de Hooke. O sea, que son elásticos y que son proporcionales. Recuerdan, el grafiquito era un material hookeano, es el que está en esta zona, ¿sí? O sea que para nosotros, en esta parte de la materia, vamos a trabajar con el material que cumple con eso, ¿sí? El acero lo cumple en una zona de deformaciones, de muy pequeñas deformaciones. Hasta el 0,2% se trabaja en esa zona.
Porque uno no quiere que salvo como yo les explicaba, que fuera un estampado, que fuera a propósito, que se quiere llegar al régimen plástico, nuestras estructuras trabajan todas en régimen elástico, porque si no, se deformarían y no servirían más. Uno cuando quiere una silla, hace una silla, y si todo el mundo se siente, la silla se va deformando, a la larga no me sirve, ¿sí? Trabajo en un régimen elástico. Entonces, acá lo que está dibujado acá abajo es cada sección acá, digamos, si yo cortara en A minúscula, ¿no? A, vería que a la fuerza P, acá se le oponen internamente unas fuerzas, y son más intensas cercanas a la carga P. A medida que me alejo de esa carga, ese efecto local se diluye, y cuando llego a la sección CC, todos los puntos parecieran reaccionar con la misma fuerza a medida que me alejo, ¿sí? Y una cosa interesante, y uno podría decir, bueno, en promedio, acá tengo una tensión, esto es ya adelantarnos un poco, pero como vimos la definición de tensión, es esa fuerza dividido el área, es la intensidad de esas fuercitas distribuidas que están ahí. Y acá lo que marca es que si yo la carga la aplicara distinto, en vez de aplicar una sola P, aplicara 2P sobre 2, acá lo notaría en los primeros gráficos de la izquierda, pero en ya suficientemente alejado, le da lo mismo a estas tensiones que la carga esté aplicada como P o como P sobre 2. Y esto se debe al principio de Saint-Venant que enunciamos la clase anterior. Si yo me alejo lo suficiente de una perturbación, se uniforma el efecto, o sea, la reacción que hay al efecto es lo mismo si aplico una carga concentrada, si aplico 2, si la aplico distribuida, ¿sí? Pero me tengo que alejar. ¿Se acuerdan cuánto había que alejarse? ¿Alguien se acuerda? No. ¿No tenías que alejarte de lo que era la base más larga? O sea, Claro, la mayor, digamos, es grosso modo, ¿no? No es una cosa, pero es más bien práctica. La mayor dimensión transversal me tengo que alejar una cantidad similar, ¿sí? Si esto mide 5, me tendré que alejar más o menos 5 para tener esta hipótesis de que todos los puntos tienen una fuerza de reacción igual, ¿sí? Existen unos coeficientes de concentración de tensiones para calcular estos valores máximos, o cuando hay un agujero, ¿sí? Son unas tablitas que andan dando vuelta. De lo contrario, habría que aplicar los conceptos de teoría de elasticidad, que es otra disciplina más compleja, que es lo que se usa en los programas de elementos finitos, programas de cálculos de tensiones y deformaciones, se usa esa teoría. Y con esa teoría se puede calcular en zonas cercanas a la carga qué es lo que sucede, ¿sí? ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes si tienen una estructura compleja? Podrían hacer algunos números previos con resistencia de materiales y después van al programa y calculan cosas más detalladas. Bien. Otra hipótesis importante, o sea, hasta ahora aplicamos Saint-Venant, ¿sí? O sea, nos alejamos lo suficiente de la perturbación. La hipótesis más importante de la resistencia de materiales, yo les dije el otro día, es esta, Navier-Bernoulli. Esto lo solemos tomar, está bien enunciada en el apunte anterior, acá está simplemente resumida, pero lo que importa es que las secciones que eran planas antes de la aplicación de la carga, van a seguir siendo planos después de la deformación, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que decíamos en la transparencia anterior. Fíjense, por lo pronto acá dijimos que estas rayas se mantienen horizontales y no se curvan, ¿sí? Esa raya sería la que veo de afuera. Pero acá digo algo más, digo, toda la sección se mantiene plana, no se arruga, no se alabea. El término correcto técnico es que no hay deformaciones en el sentido X. ¿Está bien? La sección queda plana. Esa hipótesis es una hipótesis impuesta, pero en la práctica se demuestra que se cumple para pequeñas deformaciones. Y está
hecha para piezas rectas, pero también se aplica a piezas curvas, ¿sí? Entonces, lo que está dibujado acá es una porción de la barra vista del otro lado. Si yo corto la barra, de un lado tengo el esfuerzo N y del otro lado tengo un conjunto de fuerzas por unidad de superficie que llamo sigma en cada elemento de área, ¿sí? Y ahora quiero averiguar cuánto vale ese sigma, ¿sí? Quiero saber cuánto vale. Entonces, vamos a deducir las fórmulas, ¿sí? Y este planteo es un planteo de resistencia de materiales que lo resumimos en lo que llamamos los 3 pasos. Esto es algo que también se pregunta en teoría, en preguntas de teoría. Es lo que no tendría que faltar en ninguna deducción de resistencia de materiales, y también lo vamos a usar como método para resolver hiperestáticos más adelante. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que en los planteos se usan las ecuaciones de equilibrio, siempre se usa el equilibrio, siempre la estructura tiene que estar en equilibrio, o cualquier parte de ella, ¿sí? En este caso el equilibrio lo vamos a plantear como un equilibrio entre el esfuerzo N y la resultante de las tensiones internas. El segundo paso, ¿sí?, es plantear alguna condición de deformación. Y esa condición va a estar basada en esa hipótesis de que las secciones que eran planas van a seguir siendo planas después de la aplicación de la carga, ¿sí? Y por último, vamos a tener que hacer intervenir la ley de Hooke, porque esa es nuestra hipótesis material. Bien, entonces, se puede empezar por cualquier lado, obviamente, después se mezclan los tres pasos, pero vamos a empezar por el equilibrio. En el equilibrio, lo que vamos a decir es que este esfuerzo normal va a estar equilibrado por la resultante de todas estas tensiones, ¿sí? O la suma de todas estas fuerzas. Como es un planteo de fuerzas por unidad de área, lo que tengo que hacer es sumar en toda el área, y la suma se convierte en una integral. Entonces, la integral de sigma por elemento de área, esta cuenta me da una fuerza, ¿sí? Esto me da unidades de fuerza. Todo esto sumado me tiene que equilibrar el esfuerzo normal. Nota importante, nota importante. El esfuerzo normal no siempre es igual a la carga P, salvo que sea la única que exista. Después vamos a ver algún ejemplo, ¿está bien? Cuidado con eso. No pongo P, pongo N. Ustedes saben hacer diagramas de esfuerzo normal y saben que no siempre vale P. Depende, si hay más de una carga, será el cálculo que yo haga. Entonces, esta es la primera fórmula que saco del paso 1, que N es la integral de sigma diferencial de área. Si quieren preguntar algo, pregunten. Como verán, no tiene grandes dificultades el razonamiento, ¿sí? Deformaciones. ¿Qué vamos a decir de las deformaciones? ¿Qué quiere decir este paso? Que yo me fijo o planteo cómo son las deformaciones, o por lo menos conceptualmente, cómo son las deformaciones en este caso. Nosotros vimos en la transparencia que tenía la cuadrícula que las secciones se mantienen planas por hipótesis, porque yo estoy imponiendo la hipótesis y en la práctica se ve que es cierto, porque una hipótesis, si no se cumple, por más que la imponga, no me va a reproducir la realidad. O sea que esto está verificado por experimento. Pero además, cuando vi la cuadrícula, vi que las rayas se mantenían paralelas. Entonces, no solo se mantienen planas, sino que se mantienen paralelas. ¿Qué quiere decir que se mantengan paralelas? Quiere decir que el épsilon va a ser constante. ¿Qué es el épsilon? ¿Alguien me recuerda qué era épsilon? ¿El coeficiente de deformación? No es un coeficiente. Deformación está bien, pero ¿qué ¿No deformación? era el porcentaje que se deformaba el cuerpo? Se puede escribir en porcentaje, sí. Es una unidad de medida, el porcentaje, es una forma de decirlo, pero básicamente, ¿qué es? Lo que se llama deformación específica, ¿sí? ¿Qué unidades tiene? No era
no tenía unidades el epsilon. No tiene Unidad de unidades, longitud. ¿sí? Es la No tiene dimensional. unidades. ¿Por qué no tiene unidades? Porque tiene unidades. epsilon se definía como el límite, perdón. Epsilon se define como el límite para S tendiendo a 0 de delta S sobre S, ¿sí? O sea, es una unidad de medida de longitud dividido longitud. Longitud dividido longitud no tiene unidad. ¿Qué indica el epsilon? Indica en qué proporción se estira la barra respecto a su longitud, ¿sí? Esa medida de epsilon es en cada punto de la sección, ¿sí? O sea, si yo tengo una barra, a ver si me sale el dibujito. Si yo tengo una barra sometida a esfuerzo axial, lo que estoy diciendo es que después de aplicarle, después de que se aplicó la carga y eso se convirtió en esfuerzo axial, no me va a salir, esta sección se corre toda igual, paralela a la otra. Primero que es plana, si esta era plana, esta sigue siendo plana, pero además es paralela. Y si yo miro la deformación específica epsilon, epsilon es constante en toda la sección. Toda la sección se corre lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que puedo decir conceptualmente es que lo único que es, no sé cuánto vale, pero sé que es constante, ¿sí? Esa es la hipótesis de esfuerzo axial. Cuando analizo, no es hipótesis es la de secciones planas. Que es constante se ve por los experimentos, ¿sí? Ese es el razonamiento. Entonces, ahí ya hicimos una hipótesis un paso donde analizamos la deformación. Se suele llamar análisis de deformación también, o compatibilidad de deformación, pero bueno, es un análisis. Estamos haciendo un análisis de la deformación. Bien, y ahora el tercer paso, que es aplicar la ley de Hooke. La ley de Hooke, nosotros ya la enunciamos en el caso anterior, había dos formas de plantearla, con las tensiones sigma y con las tensiones tau. En este caso trabajamos con sigma porque son tensiones normales, ¿sí? Sigma es tensión normal. Normal porque sale de la sección. La tau está contenida en la sección. Entonces, con estas tres ecuaciones, vamos a combinarlas y vamos a decir, si combino la 2 y la 3, o sea que el epsilon es constante, y me pongo acá en la 3, ¿el E qué era? ¿Alguien se acuerda que era el E? Se llama módulo de elasticidad. Y era un número, ¿sí? Que dependía de quién. El material no dependía. Del material y se calcula en laboratorio. Se le calcula la pendiente a la curva esa que vimos del ensayo de tracción, la pendiente de la primera parte de la recta va a ser nuestro módulo de Young. Hay otras pendientes por ahí dando vueltas, pero nosotros vamos a usar esa. Entonces este es el módulo de elasticidad o módulo de Young, y es un número, o sea que esta es una constante. ¿Qué pasa? Si epsilon también es constante, ¿sí? En esa sección, estamos en la sección, eso está bien explicado en el apunte, estamos en la sección, por lo tanto, yo lo que puedo decir es que sigma también es constante, que básicamente es lo que estaba dibujado, y me voy para atrás un minuto, lo que está dibujado acá, ¿sí? Que eso sale por observación, pero acá lo estamos deduciendo de las fórmulas. Entonces estoy acá. Sigma es constante, por lo tanto, cuando voy a la ecuación 1, donde el esfuerzo normal era la integral de sigma de A, lo que tengo ahora es que a sigma lo puedo sacar de la integral, porque sigma es constante en A, ¿sí? En todo el área es constante. Acá también, esto era en el área, en A. Entonces, punto a punto es constante, sigma es constante en el área, y por lo tanto sale de la integral, y simplemente me queda que
N es igual a sigma por el área, por lo tanto, sigma me queda N sobre A, que ya lo habíamos puesto como un promedio, pero acá salió de la fórmula, ¿sí? Lo interesante es que acá, si ustedes miran esta fórmula no depende del material, depende de las cargas, porque el esfuerzo normal depende de las cargas, y de la geometría. Fíjense que no interviene la forma del área, solo el valor del área, ¿sí? Por eso dibujamos una barra de una sección. O sea, las secciones de la barra pueden ser, el A puede ser esto, puede ser un rectángulo, un cuadrado, puede ser un triángulo, puede ser un redondel, puede ser una sección hueca, ¿sí? Puede ser un perfil L. O sea, las secciones pueden ser cualquiera, porque importa solamente el área. Entonces, N sobre A, esto tiene unidades de tensión, Newton sobre metro cuadrado, que son pascales, kilos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Eso ya lo discutimos la clase anterior. Y la vamos a llamar sigma. Esta es la letra griega, porque a veces nadie nos enseñó el alfabeto griego. Esta es la sigma minúscula, ¿sí? La sigma mayúscula, ¿cuál es? ¿La saben? No es la La de que usamos para sumatoria. Para sumatorias, esa es la sigma, la mayúscula es esta. Bien, puede suceder que a lo largo de la barra, o sea, si a la barra la tenemos con un eje X, el esfuerzo normal cambie o el área cambie, vamos a ver algún ejemplo. Entonces la tensión sigma también va a cambiar, y si n es función de X, o alguno de ellos o todos, son funciones de X, la sigma también va a variar. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver casos, por ejemplo, de peso propio, vamos a ver el caso de una sección, de una barra con sección variable, vamos a ver el caso de fuerza centrífuga, y en esos casos suceden estas cosas, ¿sí? O sea, esto en este caso está puesto genérico, pero tienen que tener en cuenta que pueden variar en X, ¿sí? Vamos a borrar todo esto. En un ratito se termina, salimos y volvemos a entrar. Bien, si ahora reemplazo la ecuación anterior, la de sigma n sobre A, la reemplazo de nuevo en la ley de Hooke, ¿sí? O sea, la ley de Hooke, recuerdan que era sigma igual a E por épsilon. Acá reemplazo esto, y puedo despejar el valor de épsilon. O sea, ya puedo saber cuánto se deforma, al menos por unidad de longitud. Es una medida de deformación, ¿sí? Que en el ensayo de material, de tracción que les mostré el otro día, justamente esto es lo que se dibuja como abscisa, ¿sí? Fíjense que en esta fórmula me aparece, además del n sobre A, que era carga y geometría, me aparece ahora sí el material. O sea, la tensión no depende del material, pero la deformación sí. O sea, a las mismas tensiones, distintos materiales se deforman distintos. ¿Está bien? A las mismas cargas, a la misma geometría, pero el material es distinto. Si a una barra con la misma sección, la misma carga de madera o de acero, se deforma distinto. ¿Está bien? Eso es intuitivo, ustedes más o menos eso se dan cuenta que los materiales se comportan diferentes ante las mismas cargas. Recuerden entonces deformación unitaria, y L, que no sé dónde apareció, todavía no apareció, es, acá está, la L, es la longitud de la barra. Bueno, acá se va a cortar en cualquier momento. Lo que vamos a ver acá es justamente una barra que tenga sección variable y una carga Q distribuida, una carga